Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy hablaremos acerca de amores perversos, acompañantes oscuros y pactos siniestros. Hoy, antes de iniciar este episodio, me gustaría decirte dos cositas. La primera, invoco a la familia nocturna para que se haga presente en los comentarios y diga: narrador, vengan las fogatas en vivo del 2025, porque muy probablemente, y espero que todo salga bien, este fin de semana te tengo sorpresas. No te digo qué, pero te las puedes imaginar. Y lo segundo es que si tú eres un incauto que acaba de llegar al canal y no entiende nada de lo que está pasando, te recomiendo que te prepares. De preferencia no apagues la luz, porque estás a punto de iniciar una oscura fogata de historias que, por cierto, si la sobrevives, déjame tu comentario al final del video. Y una vez dicho esto, comencemos con esta oscura fogata de historias. Ustedes saben que el tema de lo paranormal me gusta. Es un tema que me tiene a mí como embebido, me tiene ahí envuelto porque quiero saber cosas, me gusta tomar detalles, me gusta saber experiencias. Y me acabo de topar con una historia de un tema que no había escuchado. Este es un tema que para empezar les recomiendo que lo tomen con pincitas. ¿Por qué? Porque las cosas que les estoy a punto de decir contradicen a muchos expertos en el tema de las posesiones y los exorcismos. Es algo extraño y no te puedo confirmar que sea algo veraz, pero definitivamente la historia está sumamente rara. En Colombia, digamos que hubo un sacerdote católico que tuvo sus diferencias con la iglesia. Entonces decidió renunciar, pero solo a ser parte de la iglesia. Él siguió dando servicios. Cuando él era parte de la iglesia católica, era un exorcista. Y ahora que estaba fuera, comenzó a dar servicios de estudios paranormales y de exorcismos. El punto es que las experiencias que él dice tener son extrañas. Él abiertamente dice que varias de las cosas que él hace, inclusive están en contra de los parámetros o de los lineamientos que les marca el exorcismo católico, que él maneja otra forma, otra metodología, y se ha llevado experiencias muy extrañas, y de eso te quiero hablar el día de hoy. Resulta que él habla que en sus diferentes momentos en los que ha dado este servicio de exorcismo, le ha tocado tener interacción con el espíritu que está dentro de la persona. Si no conoces el tema de exorcismo, prácticamente hablamos de una posesión. La posesión es cuando un espíritu, un alma, un ente, entra y toma control del cuerpo de una persona. La diferencia es que en la mayor parte de los casos se habla de que un ángel caído, un demonio, es el que está dentro de la persona. Pero él dice que no, que en la gran mayoría de los casos en los que él ha estado, se topa con las mismas brujas que están haciendo ese embrujo de posesión, que se ha topado con el alma de muertos, pero que hay un caso con el que se topó con algo muy extraño. Resulta que hay una mujer, que esta mujer forma parte de un culto cristiano. Ya tiene varios años en esto. Es una mujer muy guapa, muy atractiva, muy agradable, pero desde que entró al culto, comenzó a tener muchos problemas con su marido. Tal vez porque ella se volvió como una persona que estaba tan dentro que en momentos parecía alguien fanática. Tal vez porque su esposo solo estaba dentro de ese culto por acompañarla y no seguía los acatamientos o los lineamientos que le marcaban, y eso generaba diferencias. Tal vez que estaba pasando algo más que ella no se daba cuenta. El problema es que después de un par de años se terminó separando. Ella y su esposo llevaban consejería dentro de ese culto. El pastor del culto los acompañaba a los dos por separado porque era lo más recomendable para ese caso. Eso era lo que decía el pastor. A cada uno le daba sus consejos y recomendaciones, pero después de cierto tiempo, como te digo, ni eso funcionó. Se separan los dos y a partir de ese momento, la vida de esta mujer es sumamente miserable. Las cosas empiezan a ir para mal. Ella empieza a manifestar diferentes cosas extrañas y llega el momento en el que tiene la necesidad de salir de ese culto, de esa religión, de esa iglesia, porque hay algo ahí que no la deja avanzar, hay algo ahí que no la deja ser libre. Y no te estoy diciendo que todas las iglesias sean así ni que todos los cultos, pero en este caso, ella descubrió algo ahí que no estaba funcionando bien y no lo podía poner en palabras. Simplemente tenía la necesidad de buscar a otra persona que le ayudara con este tema de los exorcismos, porque ella creía que estaba poseída. Cuando va con el sacerdote, con ese sacerdote que te digo, que antes era de la iglesia católica y después ya lo empezó a hacer esto fuera de la iglesia y bajo su metodología, comienza a hacer su proceso
Y al comenzar este proceso, la entidad dentro de la mujer se manifiesta. El problema o la situación es que aquel que está hablando ahora con boca de la mujer es un hombre. Y cuando le pide los datos, quién eres y todo, resulta que son datos conocidos, datos que en algún formulario en los pasados días lo llegó a escuchar ese nombre. Así es que se pone a buscar los datos y descubre que lo que está dentro de la mujer es el espíritu del pastor, que parecía que el pastor practicaba brujería tras bambalinas y él se había enamorado de esta mujer y estaba haciendo todo un proceso para esclavizarla y tenerla como una súbdita de él. Después de hacer el proceso de hacer este exorcismo, las cosas salieron bien, pero no necesariamente para el pastor. Ya no se acercaron más a ese lugar, pero dicen que poco a poco se diezmó esa congregación o ese culto o esa religión, porque parece que este era un pastor brujo. Estela, cuando tenía 16 años, descubrió que el infierno es real. Le tocó vivirlo en carne propia y le tocó vivirlo de la manera más extraña que te puedas imaginar. Resulta que Estela, para esa edad, se había dado cuenta que ella tenía ciertas peculiaridades que hacían que no fuera la más popular. Ella lo admite y dice, narrador, yo tenía muchos problemas para controlar mi ira. Cuando me enojaba, era algo que me asfixiaba, que me ardía en el interior, que era tan fuerte que yo en ocasiones tenía algunos blackouts. Y eso hacía que actuara de una forma sin pensar, sin poderme controlar. Y después tomaba conciencia y me sentía muy arrepentida y muy avergonzada. Pero para entonces había hecho grandes destrozos. A compañeros desde la secundaria les había roto las libretas, libros, reglas, lápices, plumas. Y en una ocasión dicen que me fui a los golpes sobre una niña. El problema es que yo estaba muy grandota y esta niña estaba muy pequeñita, entonces me sintieron como una aprovechada y desde ahí, narrador, me gané una popularidad que tardé añales en quitármela. Cuando llego el tiempo de la preparatoria, yo vivo en una ciudad pequeña, la preparatoria a la que voy está muy cerca de la secundaria y prácticamente son casi los mismos alumnos los que están ahí. Y no te quiero decir, pero pues yo no era la más popular, ni la más querida, ni alguien que las personas quisieran tener cerca. Yo era la rechazada. Y ahora, después de muchos años de terapia, te lo puedo decir, lo entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente por qué en ese momento yo no tenía ni amigos, yo no tenía personas con quien acercarme porque nadie me tenía confianza, me tenían miedo. Y me lo había ganado. En la preparatoria, en el primer año, ese miedo que me tenían, de cierta forma, me hizo sentir más fuerte. Me sentía más fuerte que todos. Llegaba ahí, usaba ropas que la gran mayoría no utilizaban. El uniforme que teníamos que llevar una vez al mes siempre era el día en el que yo llegaba de una manera rebelde, en la que había hecho modificaciones en mi uniforme y yo me sentía que era la distinta a todos. El problema es que todo eso, en lugar de darme popularidad, me fue alejando más de la gente. Cuando llegó el segundo año, por primera vez entendí lo que era la soledad y no fue nada bonito. Me sentía sola todo el tiempo. En mi casa, mis papás tenían muchos temas conmigo por este tema de la ira, me llevaban continuamente a terapia, pero hacía que fuera muy sofocante estar en mi casa porque todo giraba en torno a ese tema. Hoy no hiciste daño, hoy no le hiciste nada a nadie, hoy sí te comportaste bien y estás pudiendo manejar tus emociones. Entonces era horrible hablar con mis papás, lo que me llevó también en la casa nunca estar cerca de ellos. Y para ellos la única temática importante es que yo no dañara a personas y ya no tuviera estos arranques de ira. Y sí tenían razón, pero el problema es que realmente como era la única plática y yo no la quería tener, no se dieron cuenta que yo estaba viviendo momentos muy duros y me empecé a aislar. No tenía tantas cosas que platicar, empecé a cambiar mi ropa, empecé a utilizar la ropa que pasara como más desapercibida, ya no quería que las personas me vieran, porque cada vez que me veían o con desprecio, con odio o con miedo, y ya no quería sentir eso. Y poco a poco, narrador, me fui apagando, me fui convirtiendo en una persona absolutamente gris. Ese segundo año fue terrible, es el peor año que he tenido en mi vida. La soledad la sentía en cada segundo, en cada lugar en el que estaba. Para que me entiendas, todos los días desayunaba y comía sola, y ya por gusto propio me preparaba cualquier cosa en la casa, me iba a encerrar a mi cuarto y comía ahí.
siempre en soledad. No era que yo antes hubiera sido la más popular, pero realmente de repente tenía una amiguita, de repente dos. En otras ocasiones me unía a algún grupo o algún grupo se sentaba conmigo. Ahora era nada, nulo. Ni una persona me quería ver, yo no quería que nadie me viera, y eso hacía que toda mi vida estuviera como encapsulada en algún tipo de esfera invisible y todo giraba en torno a que los demás no querían estar conmigo y yo no sabía estar sola conmigo misma tampoco. Fueron momentos muy difíciles. Me daban ahora arranques de llanto, me sentía como una persona muy desdichada, en mi cabeza venían muchos pensamientos muy negativos porque estaba viviendo un momento muy oscuro, y es ahí cuando conocí a Meli. Meli era una chica que llegó en el segundo año de la preparatoria, que venía de fuera de la ciudad, era una muchachita que tenía unos ojos como muy llamativos, muy penetrantes, y su forma de vestirse no se parecía nada a los estilos de la ciudad. No sé de dónde venía, o más bien en ese momento no sabía de dónde venía, pero ella me decía que se vestía con ropas tradicionales de su gente. Te digo que ella me decía porque toda la gente le hizo el fuchi. Se vestía tan extraña que a las personas no les gustaba eso y la criticaban, y entonces ella se acercó conmigo porque vio que yo me sentaba aparte de los demás y se transformó en mi amiga. De la noche a la mañana, la niña de los ojos penetrantes que se vestía bien rarita era amiga de la que tenía arranques de ira y te podía arrancar la cabeza. Y ahí estábamos los dos por todos lados de la escuela y éramos las mejores amigas. Platicábamos de todo, o más bien, Meli me platicaba de todo y de cuando en cuando ella me decía lo mismo. Extraño mucho a mi novio. No le quería preguntar nada, no me quería meter mucho, simplemente que ella estuviera ahí conmigo y que me quisiera platicar para mí era más que suficiente, y tenía miedo que si decía algo o actuaba de alguna manera me podía entrar un arrebato de ira, la dañara y ahora sí me volvería a quedar sin amigas, sin conocidas, sin gente que me quisiera tratar. Y no iba a soportar que Meli, la que tenía esos ojos tan bonitos, tan penetrantes como con tanta fuerza, ahora me estuviera juzgando o estuviera hablando mal a mis espaldas. Yo sentía que no iba a poder con eso. Así es que empecé a ser cada vez más cautelosa, más callada, y le seguía todos los juegos a Meli. Si Meli quería ir a algún lado, yo iba con Meli. Si Meli quería desayunar X cosa, yo compraba lo mismo. Y desde ahí me empecé a perder en mi personalidad y me transformé en la segundona de Meli y así estaba bien. Meli era una chica que poco a poco se iba empoderando más, era líder. De vez en cuando tenía pleitos con diferentes personas del salón porque no convivía de la misma manera o no entendía ciertas formas de pensar, y Meli no era de quedarse la boca callada. El problema es que ella lo manejaba muy bien, a todos los envolvía con sus palabras, y aunque tenía un acento extraño y eso hacía que muchos se burlaran de ella, intelectualmente se los llevaba a todos, los barría, narrador. Así es que ser la segundona de Meli llegó un momento en el que era prácticamente para mí un trofeo. Era algo buenísimo porque la gente me empezó a respetar. Y cállate, yo estaba soñada, ya no me veían como la golpeadora, me veían como la amiga de Melissa, y con eso yo estaba feliz. Te cuento todo esto porque si no, no vas a entender lo que pasó. Un día me dijo ella que ella sabía la manera de poder hablar con su novio, pero que le daba mucho miedo que la fuera a juzgar. Casi narrador, o sea, pisó mi botoncito, mi parte más emotiva, porque le rogué que por favor hiciéramos eso de hablar con su novio. Yo creía que era hacer una llamada telefónica y creía que me iba a decir que la iba a hacer desde mi casa y dije, que mis papás se enojen por una llamada de larga distancia es nada, porque ya tengo mucho tiempo sin arranques y ahora que me ven con una amiga van a estar muy contentos, no pasa nada. Así es que yo le dije, por favor, vamos a hablar a tu novio, vamos a hablar con él, y le estuve rogando, narrador, porque era como una parte de mí que le quería decir a gritos, claro que no te voy a juzgar, si yo tengo miedo de que me juzgues, no te voy a juzgar nunca, Meli, siempre vas a ser mi amiga. Y eso, ese reaccionar sin, digamos, con tanto sosiego, de una manera tan cegada, de una forma en la que estaba tan emocionalmente desbordada que no pensé, hizo que ocurriera el peor evento que viví en mi vida. Resulta que Meli extrañaba mucho a su novio, no porque hubieran terminado la relación. Extrañaba mucho a su novio porque su novio había desaparecido. Desapareció 1 o 2 años atrás en circunstancias extrañas. Nadie sabía dónde estaba, pero de eso no me enteré en ese tiempo. Me enteré hasta que había una tabla de Ouija enfrente de mí
y Meli me estaba diciendo instrucciones de cómo tenía que mover y qué cosas tenía que decir para contactar a su novio. Te vuelvo a decir, narrador, entiende por qué momento estaba pasando yo. Era la única persona que me hablaba. Estar con ella estaba haciendo que tuviera popularidad y tuviera aceptación. Y esta chica era muy inteligente. Entonces para mí, hacer lo que ella decía era lo mejor. Y fue el peor error de mi vida. Porque ahí estoy yo, en un cementerio, con Melissa a un lado. Melissa no la tengo a centímetros, la tengo a 3 metros de mí. Y me está diciendo en voz media, para que yo la pueda escuchar, pero que nadie más la escuche, empieza a decir estas oraciones y me las empieza a decir bajito. Las escucho, no te las voy a comentar, pero las empecé a decir. Y Meli me dice, dilas más fuerte y pon tus manos en el triángulo. Entonces pongo las manos en el triángulo, volteo y le digo así, y me dice, concéntrate, deja de voltear a verme y nada más haz lo que te digo. Me empieza a decir que vuelvo a repetir las oraciones, me concentro en el triángulo y de repente yo siento donde la tabla vibra tantito, pero por ahí pasaba un tren y para mí esa era la situación, y después poco a poco se empieza a mover el triángulo y ya no sé si soy yo o es Melissa o es algún truco, porque se empieza a mover cada vez más rápido y ella me empieza a decir que haga preguntas, me empieza a responder, ni te quiero decir, narrador, qué preguntamos, porque eran cosas que nada más de preguntarlas se me atoraban en la garganta, me daban miedo, no las quería expresar, pero Meli me presionaba y yo le seguía el juego. Después de que esa cosa con la que estábamos hablando nos da un nombre, yo digo el nombre que está poniendo letra por letra ahí en la tabla, se lo voy deletreando a Meli y cuando lo terminamos, Meli golpea con sus manos sus piernas 3 veces, sacude sus pies varias veces y después de sacudir todo el cuerpo y la cabeza, nada más voltea y me dice, no volvió a funcionar, adiós. Y se fue. Narrador, yo tenía miedo porque me sentía pegada a la tabla. No te quiero decir que estaba pegada porque ni siquiera intenté levantar las manos. Solo la sentía pegada y estaba sintiendo como si alguien, un adulto, lo tuviera parado detrás de mí y me estuviera observando. Y como Meli no me dijo nada, pensé ya me dejó aquí con alguna persona que está incómoda o está molesta porque estamos jugando esto aquí en el panteón. Entonces estoy ahí, tengo las manos en la tabla y volteo, nada más para decirle, ya nos vamos, perdón. Y cuando volteo, no veo un cuerpo, pero veo 2 ojos verdes que me están viendo y me hacen gritar porque no veo el cuerpo ni la cabeza ni nada, solo son 2 ojos casi pegados a los míos. Entonces veo eso, aviento todo, me aguanto el grito y donde volteo, Meli sigue caminando, va hacia afuera del panteón, no hay nadie ahí, yo dejo las cosas en ese lugar, la voy siguiendo y conforme me voy acercando, ella empieza a acelerar el paso hasta que llega un momento que Meli se va corriendo, me deja atrás y listo. Nunca me volvió a hablar. Al día siguiente en clases era como si yo no existiera, le dirigía la palabra, se cambiaba de banco, me decía ya deja de molestarme, no me interesa hablar contigo, y así empezó a comportarse conmigo. No entendía, narrador, qué estaba pasando. Pero 3 semanas después me quedó claro qué estaba pasando. Estoy en mi habitación. Son cerca de las 11 de la noche. Para esto habían sido las 3 peores semanas de mi vida. Me la pasaba llorando. Meli me dejó. No me había dado cuenta, pero yo tenía un tipo de dependencia hacia ella. Las personas, ahora que Meli me trataba mal en la escuela, se burlaban de mí como no tienes idea. Yo era la peor, la más apestada. Fue el momento más horrible que he tenido. O bueno, lo había sido hasta esa noche. Estoy en mi casa, estoy mal, estoy deshecha. Para mí el mundo se acabó, es lo que estoy pensando. Y estando ya acostada en la cama, se abre la puerta de la habitación. Alguien entra caminando por el tipo de caminado que se siente pesado, lento. Creo que es papá. Y nada más digo, déjame en paz, no estoy de ánimo para platicar. La cama se hunde, se está sentando al lado mío, y eso ya lo ha hecho muchas veces, y lo que va a hacer en ese momento va a ser empezarme a decir algún tipo de sermón que no quiero escuchar. Entonces nada más volteo y le digo, ya déjame en paz y vete. La puerta está abierta, la cama está hundida, pero ahí no hay nadie. Y me quedo viendo la parte hundida de la cama, y donde estoy viendo eso, siento que una mano me agarra de debajo de la quijada y me aprieta la boca, y ya no puedo hablar porque estoy muerta de miedo. Y de una forma muy lasciva
algo me respira en el oído. A partir de ese momento, narrador, ese visitante invisible, todas las noches, durante casi un año, me estuvo visitando en mi habitación. No te voy a contar detalles, pero hasta ese momento yo nunca había tenido pareja y te quiero decir que mi primera pareja fue algún tipo de demonio. Y creo que me entiendes a lo que me refiero. Pasó mucho tiempo hasta que me enteré de varias cosas. Yo no era la primera con la que Meli hacía sus juegos. Ya eran 3 personas con las que Meli, invocando a su novio, terminaba trayendo un incubo. Y yo era la tercera víctima. Tuve que ir con sacerdotes, con santeros, con personas que sean limpias. Y hasta que pasó un año, no sé por qué, me dejó de molestar en lo físico. Pero mis sueños, 3 años más. Mis sueños eran las cosas más perturbadoras y enfermizas que te imagines, y yo en ese tiempo no era una persona que consumía terror. Aprendí a fortalecer mi carácter, aprendí a blindarme mentalmente, y esa cosa poco a poco la fui alejando hasta que el día de hoy, que ya soy una adulta, puedo decir, sí, desde mi perspectiva, desde lo que yo viví, los demonios incubos sí existen y son más reales de lo que crees. Nunca confíes por confiar en personas que se autodenominan guías espirituales o te puede pasar esto. Resulta que Esmeralda hasta el día de hoy sigue cargando con las consecuencias de una etapa, digamos, curiosa de su vida. Esmeralda vivía como parte de un hogar cristiano, pero cristiano al punto de ser muy exigentes, demasiado inmiscuidos en el tema de religioso, que para ella nunca se sintió identificada, y cuando cumplió cerca de 17, 18 años, se transformó en la antítesis de todo lo que sus papás querían. Estaba harta, fastidiada, bomba, la tenían pero reventadísima con ese tema. Así es que ahí comenzó una etapa de ella de una rebeldía intelectual y espiritual. Todo lo que fuera contrario a lo de sus papás para ella era bueno, todo. Brujería, pasa. Santería, pasa. Hechicería, magia negra, de cualquier color, todo pasa. Entre más escandaloso fuera para papá y para mamá, Esmeralda, pero lo disfrutaba. Era como si comiera la mejor comida del día, un manjar, algo que hacía que su sonrisa se fuera de oreja a oreja. Si veía que su mamá empezaba a decir oraciones o iba caminando con su papá y le decía vamos a rezar por nuestra hija, ella sabía que iba por el camino que quería, tener igual de hartos a sus papás. Honestamente, y me dice ella, yo no creía en nada espiritual, narrador. Para mí era darles en la torre. Ya me tenían harta y fastidiada. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo se comporta una cristiana? ¿Cómo tienen que comportarse en esta casa los verdaderos hijos de Dios? Y yo estaba que no podía, porque los conocía. Y no eran personas perfectas ni mucho menos, eran seres humanos normales. Que sí, que tenían su creencia, está bien. Que tenían su fe, está bien. Pero hablaban con una autoridad y de una forma como tan déspota con los demás que yo no podía con eso. Así es que, pues, narrador, me metí, pero no te quiero decir a la sala, me fui a la cocina y después a las catacumbas que estaban debajo de la casa de todo el tema que tenga que ver con oscurantismo. Todo. Desde Wicca, santería, palo. Hay muchas cosas que me decían las personas, por ser mujer no puedes entrar. Pues buscaba libros, buscaba personas, buscaba pláticas, buscaba estar cerca de esos lugares. En más de una ocasión donde hubo reuniones de hechiceros, yo me quedaba en las afueras debajo de una ventana sentada de manera sigilosa escuchando todo lo que hacían adentro. Me había metido y estaba para darle con todo. Ropas, libros, todo lo que te imagines que podía ser escandaloso en la casa de mis papás estuvo ahí. Yo quería que sintieran que mi habitación prácticamente era entrar al infierno para que nunca entraran. Y mis papás, te lo voy a decir, narrador, me tenían ya miedo. Ya llegó un momento en el que no rezaban de mí, me evitaban, me sacaban la vuelta y cuando cumplí 22 me corrieron de la casa. En ese momento pasa algo muy fuerte dentro de mí, porque nunca creí que iban a hacer eso. Me decepcionaron, me hicieron enojar, me hicieron sentirme orgullosa de ellos también, porque me estaban poniendo un alto, pero al mismo tiempo los odiaba, y los odiaba de una manera en la que no te lo puedo explicar. Sentía rabia y sentía coraje, y de repente me veías como una loca, que estaba fúrica y después soltaba una carcajada porque me acordaba algo de mamá o de papá, y no podía dejar de desvincular que eran papá y mamá.
Así es que quise hacer algo que ya no me hiciera sentir tan loca. Y empecé a buscar un mentor de hechicería. Una persona que realmente me enseñara de esos temas, porque para ese momento, como te digo, para mí nada más era la apariencia, hablar de estas cosas, tener objetos. No, ahora sí me iba a meter en serio. Y ahora sí mis papás se iban a arrepentir con su Diosito de haber traído una bruja a la vida. Y narrador me metí. Pero te cuento todo esto, porque esto es una advertencia para todas las personas que estén como yo. No entren en ese camino, y menos si están así, como yo les estoy contando que entré. Frecuentando ciertos lugares, ciertas librerías y ciertas casas de personas, me topé con alguien que todos lo escuchaban y lo veían como un mentor, como una persona muy sabia que tenía como respuestas para todos. Así es que me acerco con él, vamos a ponerle el nombre de Edgar, y le digo: Edgar, ¿puedes por favor guiarme y enseñarme el camino de la magia? Y Edgar me dice: claro que sí. Lo primero que vamos a hacer es que te conozcas, porque el camino de la magia es conocerte. A partir de ahí, narrador, durante 6 meses, una lección por semana que me costaba un dineral, y prácticamente yo ya estaba trabajando para pagarme alquiler, mal comer y pagarle a Edgar, empecé a ir a estas sesiones que lo único que hicieron fueron retorcerme mis ideas. Y entonces me decía: lo que tú entiendes que es bueno es malo, lo que tú entiendes que es malo es bueno. Y eran puras lecciones de lógica muy retorcida que hacían que yo sintiera que hacerle el daño a los demás estaba bien, y hacerle bien a los demás era dañarlos. Y me retorció la cabeza. Ahorita lo veo bien porque ya pasaron muchos años. Pero espérame, porque ese solo fue el inicio. Después de muchas lecciones que era yo poner un punto de vista, y él me lo contradecía y al final me convencía perfectamente porque era un tipo que sabía hablar muy bien, yo terminé retorciéndome mucho. Y empecé a convertirme en una persona ahora sí realmente oscura. Me alegraba cuando a las personas les iba mal. Cuando mis vecinos tenían un problema, oh Dios santo, era algo rico, era algo realmente que se disfrutaba. Si veía a alguien llorar, pasarla mal, yo sentía que esas emociones que estaban viviendo eran vida. Y decía: qué bueno que está viviendo eso, y me alegraba por el daño de los demás. Estaba bien retorcida, narrador. Después de ese punto, Edgar me dice: ahora sí estás preparada, ya puedes darle espacio a conocer a tu guardián. Y me empieza a hablar acerca que vamos a hacer unos ritos, que nos tenemos que poner de acuerdo, tanto él como su comunidad como yo, porque esto no es cualquier cosa. Vamos a invocar a mi guardián va a estar a partir de ahora conmigo, y mi guardián siempre va a estar ahí conmigo porque él y yo, digamos que nos vamos a unir de cierta manera. ¿De qué manera? Es algo que él no me puede explicar, es algo que va a ocurrir y yo le voy a explicar a él cómo nos unimos. Entonces yo estoy fascinada, quiero saber esto. Él me dice que el guardián me va a dar conocimiento, me va a dar fuerza, me va a dar claridad, pero por sobre todo va a hacer que esté arriba de las otras personas, que yo conozca cosas que ellos nunca van a conocer. Y eso hace que sepa que esté a 2 pasos más cerquita de ser la bruja que mis papás odiarían que fuera. Así es que yo estoy embelesada, quiero que ya venga ese momento del guardián. Nos ponemos de acuerdo en el día, en la hora. Me da todas las cosas que tengo que utilizar para hacer ritos en mi casa desde una semana antes, todos los días, pero yo, como si fuera una cuestión que está pendiendo de un hilo mi vida, no fallo jamás en hacer nada de las cosas que me dijo. Las hago creyendo desde el fondo de mi corazón, las hago con una fe, pero con una fe ciega absoluta que esto va a ser real. Y el día en el que quedamos de hacer el rito, todos en conjunto, si sucede algo espantoso. Estoy en mi sala, estoy sentada, hay un sahumerio encendido desde muy temprano que ya ha sido cambiado la parte que se vuelve en humo casi 4 o 5 veces en ese día. La sensación del lugar es como si fuera de una limpieza, entre comillas, pero no es una limpieza, es una nada, es un vacío. Es como si hubiera desprotegido el lugar de toda energía, si le hubiera quitado cualquier cosa que estuviera ahí y hubiera dejado un hueco, un huevo vacío. Es lo más que te puedo decir. De repente, esa sensación como de una barrera frágil entre yo y eso algo más que yo creo que es el guardián, se empieza a resquebrajar. En el momento en el que se abren, siento no 10, no 100, sino miles de ojos en todas las direcciones observándome, y siento que hay algo que está entrando en la habitación
que es más grande que todo el edificio de departamentos en el que vivo. Narrador, esto que te estoy diciendo ocurrió así. Yo siento que esa cosa está en un limbo, en otro universo, en otro lugar, en otro estado de existencia y está empezando a entrar acá donde yo existo. Y conforme siento que se va acercando y va entrando y va estando en mi presencia, me voy dando cuenta de dos cosas. Una, que esa cosa no es buena. No es buena en absoluto. Le tengo un miedo, un terror que no tienes idea. Es algo que me nace. Es la sensación que si yo sigo ahí, no voy a sobrevivir. Y lo segundo, es que hay algo en esa energía que estoy sintiendo ahí que está buscando conectarse conmigo como si fuera un cable y yo algún tipo de enchufe o lugar en el que se pueda conectar. Entonces quiero levantarme, no tengo fuerzas en mis manos, no tengo fuerzas en mis pies. Hay algo que me está sosteniendo al piso. Quiero gritar, ya no soy dueña de mi boca ni de mis ojos, simplemente debo de estar ahí. Y escucho de repente, a lo lejos, un grito de una vecina que yo conozco y le he escuchado gritar 1000 veces porque se lleva horrible con su pareja, pero esta es la primera vez que le escucho gritar de miedo. La luz se va en mi departamento, no me puedo mover, no puedo hacer nada. Escucho que una persona abajo de mi departamento comienza a gritar de miedo y empieza a tocar una puerta pidiendo ayuda. En eso estoy ahí. Yo estoy al borde de un ataque de pánico, sin poderme mover, sin poderme expresar nada, y en eso siento que esa cosa se conecta conmigo, y como si hubiera una mano, una garra o algo tomando mi corazón, comienza a presionarlo, y yo empiezo a sentir en ese momento un infarto. No te puedo explicar la cantidad de dolor que siento. Siento que el corazón en cualquier momento va a dejar de latir porque algo lo está presionando con una fuerza tan horrible, tan atroz, que no está permitiendo ya que haga su trabajo, y en eso siento que me voy a desmayar y todo regresa a la normalidad y sigo escuchando a mi vecina gritando y a la persona abajo pidiendo ayuda. Me espabilo, comienzan a salir lágrimas de mis ojos por la cantidad de miedo que estuve conteniendo. No puedo llevar nada a expresar con la boca y empiezo a devolver todo lo que tengo en el estómago por miedo, por ansiedad, por lo que tú quieras. No sé en qué momento dejaron de gritar mis vecinas, nunca les quise preguntar qué fue lo que pasó, pero desde ese día comencé a desarrollar una cardiopatía y al mismo tiempo una sensación horrible. Cada vez que mi corazón empezaba como a detenerse, como a sentir una punzada, empezaba a sentir que algo cerca de mí se rompía y un montón de ojos me empezaban a observar y algo se acercaba. Después de una semana, que era el tiempo que me había pedido esta persona para ir con él y explicarle esto, después de una semana llego rogándole que por favor rompamos las cosas y él se está riendo y me dice, ¿pero por qué si funcionó de maravilla? Todos acá sentimos que la invocación fue buena, ¿por qué quieres romperlo? Dice, porque el guardián me va a destruir. Y me dice, pero de una manera, narrador, que al día de hoy me acuerdo y me dan unas ganas de golpearlo y golpearlo hasta que quede sin fuerzas. Y se me queda viendo y me dice, ¿por qué? ¿Cómo te conectaste? Pero como si él no supiera lo que pasó y al mismo tiempo me daba cuenta que me mentía. Y le dije, sentí que algo vino y se conectó en el corazón. ¡Ay! Te tocaron las difíciles. Bueno, acuérdate que tú formas parte de esta comunidad y lo que tú sacrifiques es bien para todos. Y desde ahí, narrador, entendí que había caído en una trampa. Este tipo lo que invocó no era mi guardián, yo no sé qué era lo que hizo, pero esta cosa, desde ese día, y eso pasó hace 15 años, me acompaña y sí, al día de hoy padezco del corazón y mi calidad de vida se ha ido al carajo. He buscado de todas las maneras que te puedas imaginar que rompe ese vínculo porque al final no entiende ni qué es lo que tengo, pero mi corazón no funciona bien y ese sentirme observada de cuando en cuando aparece, especialmente cuando mi vida parece que se va a volver mejor o más feliz. Ten mucho cuidado con las cosas que deseas porque dicen que en los detalles es donde entra el diablo. Y eso le pasó lamentablemente a Laura y a Roberto. Laura y Roberto son dos personas que se conocen muy bien y no tienen por qué andarse con minimidades ni con andar con apariencias. Los dos son súper vanidosos. Personas vanidosas pero en extremo. Roberto le dedica buena cantidad del día en hacer ejercicio, en hacerse tratamientos de la piel y en elegir la ropa con la que va a salir y con la que lo van a ver. Porque le gusta dar una cuestión como de imagen.
Vuelvo a decir, no es un tema nada más de apariencia, de querer aparentar algo, no. Él se considera guapo, hace muchas cosas para ser guapo y le invierte mucho para estar guapo. Entonces, las personas le resulta atractivo. Y él, si le preguntan, ¿eres vanidoso?, voltea y sonríe y dice, pues esto no es gratuito. En el caso de Laura, Laura es igual. Le dedica horas al gimnasio, un montón de tiempo para tratamientos de la piel y el cabello. Muchas de sus pláticas giran en torno a temáticas que tengan que ver sobre la estética, lo linda, lo atractiva, lo bella que es. Y ellos dos, siendo de esta forma, se conocieron así hace cerca de 35 años. En ese tiempo, los dos eran un par de estudiantes en la carrera de medicina y conociéndose así de esa forma, fue como si dos imanes de polos opuestos se encontraran porque de repente estaban ahí con una fuerza tremenda, en un atractivo brutal, una química fuerte y empezaron a darse cuenta que eran una gran pareja. Que aunque para muchos de las personas en su entorno con el tiempo a veces se fastidiaban un poquito, le sacaban la vuelta, porque ellos estaban siempre con el tema de la estética, la belleza y cosas de ese tipo, pues para las personas a veces ya era como estar mucho hablando de lo mismo, y en ocasiones tenían amigos y en ocasiones estaban solos, pero ellos dos juntos eran una bomba. Cumplen 5 años de novios, cuando terminaron la carrera y cuando deciden la especialidad. Iba a ser un tema entre cirugía plástica, medicina estética, cuestiones dermatológicas. Uno estudió una cosa, el otro estudió la otra. No importa, el punto es que siguieron siendo pareja y las personas a su alrededor llegó un momento en el que los consideraban personas insoportables. Todo el tiempo, las cosas que iban aprendiendo dentro de estas especialidades volteaban a verse a sí mismos y se planteaban como si fueran los mejores, el mejor ejemplo. Y eso ya empezó a ser entre los especialistas que esto fuera muy pesado. ¿A dónde los orilló? Que con el paso de los años, Roberto y Laura eran los únicos que se entendían. Nadie a su alrededor los entendía. No se sentían aislados ni siquiera con necesidad de tener más personas. Pero ellos ya tenían un negocio, y era un negocio muy próspero. Ellos eran tan atractivos físicamente que como estaban en el tema de la estética, pues prácticamente cuando alguien los veía se quería ver así. Y eso sí que tuvieron unas ventas tremendas. En nada se casan, tienen una casa, tienen un par de niños y ahí comienzan las cosas a ir bastante mal. Que esto que se entienda no es una opinión, es un suceso, es algo que ocurrió. Así fue. Cuando Laura se embaraza de su segundo hijo, que es una hermosa niña que a su manera la quiere con todo su corazón, hay un pequeño detalle. Y es que por primera vez sí le van a tener que hacer una cirugía porque va a tener que salir la niña por cesárea. El cuerpo inmaculado, que siempre ha estado hermoso y que después de su primer hijo, 6 meses después, estaba exactamente igual y mejor, ahora iba a tener una marca permanente, la cesárea. Para ella fue un golpe tan tremendo. No te puedo explicar el nivel de depresión que llegó a sentir. Al principio, los primeros meses con su niña, no podía tener una relación porque era una relación amor-odio. Ahí estaba esa marca que le había quitado su belleza, ya no podía utilizar ciertos tipos de ropas en su forma de ver las cosas porque fue la decisión que tomó. Y entonces ella empezó a utilizar ropa más holgada y eso la llevó poco a poco a descuidarse en sus estándares y empezar a engordar un poquito. Tiene un problema relacionado con cuestiones de hormonas por ciertos temas de la edad y ciertos temas del organismo que hacen que suba otros kilitos, no mucho, pero sí lo suficiente para ella para que comience con un tema de depresión que no tienes idea. Y a partir de ahí, su esposo, Roberto, no dejaba de escucharle el mismo mantra en la casa. Yo no quiero llegar a vieja. Yo no quiero llegar a vieja. No, yo ya dije que a vieja no voy a llegar. Yo me tengo que ir antes. Yo no quiero verme mal. Vuelvo a decirte, estas no son opiniones. Eran formas de pensar de ella, eran las cosas que ella expresaba. Y Roberto le decía, por favor, mi amor, tú estás hermosa, tú estás muy linda. Él con el tiempo empezó a dulcificarse mucho. Se daba cuenta que esa forma de pensar lo único que hacía era hacerse daño a sí misma, a ella, no aceptarse. Y lo empezó a entender. Y él empezó a dulcificarse bastante, empezó a ser más cercano con los hijos, más cercano con su esposa. Y su esposa parecía que esa cercanía solo le causaba rechazo. Ya no tenían momentos ellos de intimidad, la química se había perdido
y los años empiezan a avanzar de una manera un poquito más atropellada. Ella llega un momento en el que está tan mal consigo misma que decide que ya no va a trabajar. Ya no quiere salir de casa, va a estar exclusivamente con sus niños, y una y otra vez se repite el no, hija, aprovéchame ahorita que estoy aquí porque yo no voy a llegar a vieja. Y entonces Roberto, cuando escuchaba eso, le decía, no le digas eso a nuestros hijos, por favor, sé prudente, mujer. Está bien que sea un tema en el que tal vez tú piensas, pero no se lo estés expresando si los vas a dejar ahí traumados. Y después Roberto le decía, y aparte no estás considerando cosas, no quieres ver a tus hijos crecer, no quieres conocer a tus nietos. Y ella decía, que lleguen pronto porque de vieja yo no voy a estar. Y sabes algo, ten mucho cuidado con lo que deseas, porque realmente ella estaba bien de salud. Y por ahí de los 40, 42 años, empezó a irse para abajo, empezó a subirse mucho de peso, no encontraban qué tenía, año con año estaba con un diagnóstico que cambiaba a los 6 meses, a los 8 meses. Roberto está en el tema de la medicina, tiene conocidos, lo lleva con súper especialistas, con gente muy buena en el área, y no entienden lo que pasa, hasta que un doctor le dice, mira, te lo voy a decir no como médico, como amigo. Ella está deseando tan fuerte no llegar a vieja que ya la escucharon de allá arriba. Yo creo que es eso. Y dice, no me digas eso. O sea, de médico a médico, no te lo digo como médico, te lo digo como amigo. Dile que deje de pedir eso, porque no le encuentro qué es y ya le buscamos por todas partes. Ella se está vendiendo una idea y tal vez ya se la vendió a alguien más. Dile que cambie su forma de ser. Y a partir de ahí, Roberto tiene una misión. No importa cuánto le cueste, tiene que hacer que su esposa empiece a pedir llegar a vieja, porque si no parece que realmente su deseo se va a hacer realidad. Pero no lo logró. En año y medio, la esposa se deterioró tanto que simplemente le dieron indicaciones de intentar estabilizar un poco las cosas, de intentar que tuviera todavía un poquito de calidad de vida, y de un momento a otro, ese espíritu se desvaneció y se fue de aquí, y Roberto se quedó solo, con sus hijos y sus hijas, que en ese tiempo, estabas hablando que tenían menos de 15 años. Roberto le pega tan fuerte este momento, que se siente traicionado, deshecho, por todo, por Dios, por los ángeles, por la Virgen, porque él era católico, al mismo tiempo por su esposa, por su pareja que nunca cambió esa forma de pensar, por el karma, por la vida, por el destino, por todo, y estaba que se lo llevaba a la fregada y se transformó en una persona llena de enojo. No con sus hijos, a ellos los trataba muy bien, pero él, cuando estaba solo, sentía tanto coraje y tanto enojo que se le empezó a marcar en el rostro. Las primeras marcas que tenía estéticas le decían, ¿es de coraje? ¿Son caras que haces para controlar tu coraje? Si ya no quieres tener esas marcas, recordemos que estamos hablando de una persona que la cuestión estética era importante para él, aunque ya le había bajado, seguía siendo un tema. Pues cuando aparecieron estas marcas le impactaron mucho, va y se revisa y le están diciendo eso, es coraje. Y él le hace todo el sentido del mundo porque estando solo siente un odio tremendo. Y en ese momento él se da cuenta que si no cambia las cosas en su vida se va a ir a pique. Y no quiere eso ni para él ni para sus hijos, no se lo merecen. Y empieza un camino espiritual. Empieza por donde escuchó que estaban hablando para algo, rezos o cosas que le recomendaron. Dice, empecé con una combinación de todo lo que me pusieron enfrente. Yo le decía sí. Practiqué budismo, hinduismo, cristianismo, catolicismo, de todo. No te sé decir en qué momento el odio se me fue. Dice, pero en el momento en el que se me fue el odio, vino algo que hizo que pusiera en tela de juicio todo. Mi esposa, que ya tenía 5 años de haber fallecido, se nos empezó a aparecer a mí y a mi familia. Para este momento, te estoy hablando que una de mis hijas está a nada de graduarse de la universidad. Mi esposa vio cuando ella estaba eligiendo la carrera. Nunca vio que ella entrara, pero está a punto de la graduación y justo cuando estamos preparando temas para esa cuestión de la graduación, la vemos reflejada en un espejo de la cocina. Mi hijo pegó el grito en el cielo, papá, ¿y esta mamá? Yo me acerco a donde me está diciendo eso, yo no creo en esas cosas, y donde me acerco le digo, mira, aquí no hay nada, está el perfume de ella, narrador. Y entonces yo le digo a mis hijos, nos estamos haciendo de ideas, no quiero que enfaticen eso, los mando a dormir, y cuando están dormidos me voy para la sala y le empiezo a decir, no nos hagas esto, no seas gacha.
O sea, tú te quisiste ir, pero pues ahora estamos nosotros, ya descansa. No le saques sustos a nuestros hijos. Yo te dije que ibas a querer ver a tus hijos crecer, que ibas a querer a tus nietos. Fue tu decisión. Entonces, por favor, déjanos, no nos estés sacando sustos. Y narrador, pues como esta señora era en vida, ella ya se había metido una idea y ahora me empezaban a reportar mis hijos. Oye, papá, me estaba bañando y se me hizo que mamá se asomó por el baño. Y yo, ¿pero cómo? Sí, estoy seguro que la vi que se asomó y se salió. Y salí a buscar y pues bueno, el cuarto seguía cerrado y nada. Pero papá, pues mamá se asomó, yo la vi. O sea, nunca me había pasado eso. Y después mi hija con lo de la graduación, que ella quería llevarse un vestido, salía del cuarto para que yo fuera a verlo y cuando entramos el vestido no estaba echado debajo de la cama, como que a su mamá no le gustó, porque la señora no lo quería, inventado vestido y lo arrugaba, aparecía en otras partes, se desaparecía, hasta que ya yo iba a esa zona de la sala donde la vimos la primera vez, decía, déjala en paz, mínimo ponle algo que te guste, pero la pobre niña está ya a punto de graduarse y tú estás friegue y friegue, déjala en paz. Y al día siguiente, narrador, después de que sale de bañarse, encuentra un vestido de los que tenía en sus cajones, pero uno viejito, uno que mi esposa le había elegido muchos años antes para una fiesta que ya ni le quedaba, y está ahí arriba de la cama. Y ya nada más voy a la sala y le digo, mujer, carajo, por una vez sé prudente, aunque ya no sé en vida. Mi hija se vistió como quería, tomamos fotografías, yo esperaba que no me apareciera ahí mi esposa porque dije, ¿qué voy a hacer? Pero desde ese día, cada vez que hay celebraciones, empieza a ver el perfume de mi esposa en la casa, empieza a ver sensaciones de presencia de ella. Mi hija, para que te hagas una idea, al día de hoy tiene 37 años, esto pasó hace muy buen tiempo. Yo ya hice mi vida con otra persona, esto fue hace mucho, mucho tiempo. Pero de vez en cuando me hablan mis hijos y me dicen, oye, mamá me vino a visitar. Y es que sabes algo, narrador, hay que tener cuidado con lo que deseamos, a veces no dimensionamos. Yo sé que mi esposa se quedó con muchas ganas, pero se dio cuenta hasta después de que pasó de esta vida. Esta última historia de la que te voy a contar en este episodio, te recomiendo que tomes tus precauciones y si estás a punto de dormir, mejor la pauses y la termines mañana, porque va a ser algo que definitivamente te va a dar dulces pesadillas. Narrador, me llamo Lupita. Así inicia uno de los correos más pesados que me han mandado al canal. Narrador, te quiero contar la historia de mi vida. Al día de hoy soy una emprendedora, tengo mi propio negocio, me va muy bien, muy bien. Pero quiero decirte, te voy a confesar algo que nunca le he dicho a nadie porque nadie sabe esta historia. Y, eso es más que obvio, Lupita no es mi nombre real. Todo esto que he hecho a lo largo de mi vida, este esfuerzo por mis estudios, por hacer mi empresa, por tener dinero, todo está hecho por miedo. Todo esto lo estoy haciendo porque no hay poder en el mundo que me obligue a volver a vivir lo que tuve que pasar cuando tenía 7 años. Yo soy hija única, no tengo hermanos ni hermanas. Mi mamá y mi papá se llevaban muy mal. Mi papá, ya ahorita lo puedo decir de manera abierta, era una persona que solo se quería a sí mismo, pero no nos quería ni a mí ni a mi mamá. Se empezó a dar al alcohol y a sustancias más pesadas y golpeaba a mi mamá y a mí todos los días. Gracias a Dios y al destino, un día esa persona nos dejó y quedamos abandonadas. Gracias a que nos dejó, empezamos a valorar las cosas realmente importantes en la vida. La salud, el no estar amenazadas todos los días, el no estar temiendo por tu vida, nos dimos cuenta que era la parte más importante. Que ya no tuviéramos ni para comer, que no tuviéramos para la renta, eso se podía solucionar. Andar por ahí con el brazo lastimado, con la cara toda moretonada y con la posibilidad de que no amanezcas al día siguiente si al hombre se le pasa la mano, eso no queremos volver a vivir. Por eso, narrador, aunque yo en ese tiempo estaba muy pequeñito y tenía alrededor de 5 y medio, 6 años, yo estaba ahí para apoyar a mamá. Y mamá y yo éramos uña y mugre, éramos mejores amigas, y mamá estaba buscando, como no tienes idea, trabajo, y habló con el rentero sabía la situación que pasábamos, nos empezó a dar prórrogas, hasta que llegó un momento en el que nos dijo, es que yo también necesito el dinero de la renta. Te doy un mes más. Si en ese mes no me puedes empezar a pagar, por favor ve buscando un lugar porque te voy a pedir que desocupes. Y narrador,
mi mamá estaba como loca. Buscaba por todos lados, ella hacía pequeños trabajitos, se iba tocando de casa en casa, le barro aquí, le hago alguna limpieza, no conoce a alguien que esté buscando una muchacha. Mi mamá no había estudiado, así es que mira, lo que la pusieran a hacer ella le entraba. Había situaciones que le habían ofrecido que ella no se quería prestar para eso, creo que me puedes entender, porque era una mujer atractiva, pero ella no quería eso porque quería que, de alguna manera, ella y yo tuviéramos un vínculo y tenía mucho miedo porque había escuchado muchas historias que si iba por ese camino tal vez un día no iba a regresar a casa y no me quería dejar sola. Así es que mamá se dedicaba a puros trabajos, puras cosas pesadas. Le aprendió albañilería, carpintería. Mi mamá te hacía de todo. Fue la primera electricista mujer que yo llegué a conocer y que muchas personas llegaron a conocer. Porque ella decía, no, si tiene un corto yo le ayudo, yo le hago. Le aprendía de todo, narrador, porque se le pegaba a la gente que sabía. De ahí aprendía 2, 3 chambas y ahí las hacía. El tema es que de ahí yo tuve un gran ejemplo de vida. Que no me dé vergüenza, que no me dé miedo, las cosas van para adelante. Así es que con ese ejemplo de vida, cuando mamá se iba a trabajar, yo me salía y me iba a tocar a los vecinos a ver si había alguien que nos podía recibir. En los departamentos no hubo ni una persona que me hiciera caso. La realidad es que fueron 2 personas las que me abrieron la puerta, las demás probablemente estaban trabajando y esas 2 nada más me dijeron como que no hay espacio aquí para más. Eran familias grandes también, yo lo entiendo, no me lo tomé personal y eso lo que me hizo fue que al día siguiente fuera a tocar a más casas y a más casas y me brinqué la cuadra de enfrente y de repente, narrador, a 2 cuadras de la casa, un par de semanas después, encuentro una casa grandota, una señora bien linda, bien amorosa, ya mayor, toda canosa, que va caminando bien lindo, que se presentó como la señora Coco, y ella me dice que con todo el gusto del mundo nos puede recibir a mí y a mi mamá, pero le digo, oiga, pero no le vaya a decir a mi mamá otra cosa que no es, no tenemos dinero para pagarle, usted nos va a tener que pagar que estemos aquí. Y la señora se empieza a reír y me dice, sí, dile a tu mamá que aquí está bien, que yo les voy a pagar para que estén aquí. Y ese día le cuento a mi mamá y mi mamá me empieza a decir, ¿y eso lo soñaste o qué, mija? Y le digo que no, mamá, que te he estado buscando lugares para que nos vayamos a vivir y la señora Coco nos va a recibir. Y dice, ahora nos va a recibir el Coco, hija. Y donde me dijo eso, narrador, por primera vez entendí lo que era sentirse ofendida. Porque me le quedo viendo y le digo, a ver, señora, si no le estoy diciendo chistes, mañana vamos a ir con Coco y ya. Y entonces mi mamá dice, oh, está bien, está bien. Y muy risueña al día siguiente me acompaña, creía que ese lugar no existía y donde nos recibe la señora Coco, mi mamá está encantada, pero al mismo tiempo tiene miedo. Las 2 semanas pasadas su hija, sin que ella se dé cuenta, se ha estado saliendo de la casa, ha estado andando por los barrios de ahí, que los barrios de ahí no son barrios muy tranquilos que digamos, y he estado pidiendo de puerta en puerta que nos den asilo. Se rompió en llanto cuando salimos de la casa de Doña Coco. Quedamos en que si íbamos a ir a vivir ahí, Doña Coco no nos iba a dar dinero, nos iba a dar de comer y le iba a permitir a mi mamá un espacio como tranquilo para que yo estuviera mientras ella estaba buscando sus trabajos y aprendiendo. Y narrador, a veces no todo lo que brilla es oro, porque en la casa de Doña Coco yo conocí que hay cosas más malas que las que te quieren quitar la vida. La casa de Doña Coco, para que te des una idea, no tenía cochera. Pero abajo, si tú pusieras puertas de entrada para una casa, fácilmente le cabían unas 5 o unas 6. Era una casona. Tenía un segundo piso y tenía un ático. La casona se veía vieja, la pintura se veía donde se estaba separando de las paredes. Por dentro era una casa que estaba limpia, ligeramente descuidada el tema de pintura, pero tenía algo. Cuando fui la primera vez, no lo sentí. Cuando fui con mi mamá, yo estaba maravillada y para mí ahí era una casa de hadas. Ahora, estando tranquilamente ahí y buscando cómo acomodarnos, esa casa tenía una vibra horrible y parecía embrujada. No era que le faltaran lo de las paredes, no era que había algunas telarañas, no era que varias de las habitaciones tenían puros muebles viejos de sabrá Dios cuándo. No, era algo más. Era la sensación que alguien más, aparte de Coco, vivía en esa casa. Era una sensación que de repente cuando entrabas en una habitación, encendías con estos botones que se subían con fuerza y se escuchaba un clic y se tardaba en que se encendiera el foco. Cuando entrabas en esas habitaciones y hacías eso, ahí a veces sentías
que alguien caminaba y se paraba al lado del tuyo. Y yo lo noté no nada más en mí, porque mi mamá también volteaba y yo lo había sentido del mismo lado. No le decía nada. A caballo regalado, narrador, no se le ven defectos, no se le ven detalles. Y esta casa iba a ser un milagro. Y si teníamos allá acompañantes invisibles, no pasa nada, mamá, no te preocupes. Y le empecé a decir cosas bonitas a mamá. Mamá, mira, esta va a ser mi cama y esta va a ser mi habitación. La cama era un catre, narrador. Feo como la fregada, duro como no te imaginas, incómodo como nunca lo había sentido en mi vida. Y eso que la cama de mi otra casa no era ninguna cama king size. Pero esto era prácticamente acostarte en el piso que hiciera ruido. Pero mira, narrador, vuelvo a decir, yo quería darle tranquilidad a mi mamá. Fui, me acomodé, me acosté, me di cuenta que el catre estaba todo lleno de polvo y aún así hice como si no pasara nada. Me tapé con una de las mantitas que llevábamos y me hice la dormida. De repente volteo y veo que mi mamá nada más me está viendo sonriendo. Se sale de ahí y ahí me doy cuenta que las cosas en esa casa van a estar mal. Porque ella se sale y como 10 segundos después veo una sombra que sale detrás de la puerta y se va siguiendo a mi mamá. Y yo me quedo espantada, pero mejor no le digo nada a mamá, no quiero que pase un mal momento. Vivir en la casa de Coco se transformó de mal en mucho peor. Todos los días había sustos. Yo intentaba que mamá no les prestara atención, pero cuando mi mamá iba caminando hacia el baño y se escuchaba que se abrían las llaves, yo sabía que no era yo y que no era Coco, porque Coco estaba en la cocina, pero las llaves estaban abriendo solas. Y mi mamá me decía, mija, por favor, cuide el agua. Y yo me tapaba la boca con las manos para hacer como si estuviera en otra habitación y le decía, sí, mamá, ya la apago. Y me salía corriendo, narrador, lo más sigilosa que podía. Me metía al baño y cerraba las llaves de ahí sabiendo que nadie las abrió. Me hacía mensa. Cuando mamá empieza a buscar trabajo, empiezan a pasar cosas bien raras. De repente Coco está en alguna de las habitaciones, estoy segura porque pasé por ahí y la vi sentada en el borde de la cama y después me la topo enfrente en el pasillo. Y esas cosas no se sienten bonitas, narrador, y menos cuando eres una niña. Así es que yo lo único que hacía era la idea de me voy a hacer amiga de los fantasmas. Así es que si vi a Coco sentada y después la vi caminando y no hay manera que eso pueda hacer, a las dos la saludaba y le decía hola Coco y después hola Coco y yo seguía como si no pasara nada. Decía, si Coco no se enoja conmigo, ya sea una o la otra, aquí las cosas no se van a poner peor. Pero no logré que Coco no se enojara conmigo, narrador. De repente Coco, de forma muy extraña, se bajaba como arrastrándose de la cama y empezaba a caminar como a 4 patas en los pasillos. Yo creía que era algún tipo de juego extraño y le empezaba a decir, Coco, se va a lastimar, Coco, quiere que le ayude. Y nada más escuchaba que le tronaba algún huesito y ese sonido a mí me ponía la piel de gallina y le decía, Coco, voy a ir por una almohadita para que mejor nos pongamos a jugar a otra cosa. Y me metía en mi cuarto y cerraba la puerta y escuchaba cómo poco a poco se venía ella caminando con las piernas, las rodillas, los brazos, como arrastrándose y moviéndose a mi cuarto. Me daba un miedo que no te puedo explicar. Cada vez que llegaba mamá, Coco nunca hablaba de nada de eso. Nunca había prestado atención en las sombras, en los ruidos, ni en nada. Y mira, yo ahí andaba en la casa y a mi mamá prefería no decirle nada. En una ocasión que no bajé a desayunar con mamá, mi mamá salió muy temprano. Yo bajo a desayunar, es cerca de mediodía. Coco está sentada en la mesa, tiene las manos arriba de la mesa, la boca está abierta y está volteando al techo, pero suena como si un niño estuviera cantando desde adentro de su garganta. No me iba a asomar a ver si tenía un niño pequeño en su garganta, narrador. Lo que hice fue nada más darme media vuelta y regresarme a mi habitación. Coco parecía que tenía algo, porque en muchas ocasiones se iba subiendo a la parte del ático y ahí era la única zona de la casa que nos prohibió que subiera porque era una parte en la que su esposo la tenía con mucho cariño y ahí guardaba muchos recuerdos. Cada vez que ella se subía ahí, la casa se sentía horrible. Se sentía como si desde arriba bajaran personas, anduvieran caminando en los pasillos. Yo iba y me encerraba en mi cuarto y escuchaba a Coco cantar, o a ese niño que cantaba, pero ahora ya no era un niño, eran varias voces, a veces la de Coco, a veces la de un señor. Y después yo sabía que andaba por la casa porque esos cantos sonaban que iban y venían
y siempre se terminaban parando fuera de mi puerta y me empezaba a rasguñar la puerta. Narrador, nunca quise saber qué era lo que pasó. Cuando mi mamá le empezó a ir un poquito mejor, yo le empecé a meter una idea en la cabeza. Mamá, vámonos de aquí, yo creo que ya estamos incomodando a Coco. Y me decía, ¿te dijo algo? No, mamá, no me dijo nada, pero ya se nota que le estamos incomodando. No hay que incomodarla, ella ha sido bien buena con nosotros. Y después como de 6 meses, narrador, de todo el tiempo de estar escuchando esas cosas raras en la casa, ver sombras, ver esta mujer que se comportaba de manera demasiado extraña, un día nos fuimos y en ese momento, cuando nos despedimos de ella, lo que vi me dejó fría. Yo me despido de Coco de beso, Coco me da un abrazo y cuando me deja el abrazo, ella me aleja un poquito de ella y veo sus ojos, como son los ojos normales que he visto de ella, se vuelven totalmente negros y vuelven a regresar a la normalidad y sonríe. Y narrador, ahí entiendo que tal vez ella y esa cosa que sentíamos en la casa podían ser el mismo. Y ella, todos esos comportamientos raros, eran esa cosa cuando estaba dentro de ella, pero parecía que lo podía controlar. Nunca quise saber qué era lo que pasaba, nunca investigué de eso. Me esforcé desde pequeñita en sacar muy buenas calificaciones. Después empecé a entender el tema de negocios, vi las personas que nunca andaban dependiendo de los demás. Me hice emprendedora y al día de hoy te lo puedo decir directo, todo ha sido por miedo. Jamás quiero volver a regresar a una casa donde Coco me esté persiguiendo. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que, por favor, todos aquellos que eran nuevos, díganme si lograron sobrevivir esta oscura fogata para darles la bienvenida a la familia nocturna. Y querida familia nocturna, cuando los nuevos dejen aquí los comentarios, por favor, denles la bienvenida con algún comentario, porque ahora ellos serán miembros de la familia más oscura y más chida de todo Internet. Y para ustedes, querida familia nocturna, aquellos que están esperando las fogatas en vivo, yo también. Y espero que ya, por favor, se terminen todos los temas de logística y pasemos a lo bueno, a las fogatas oscuras, pero ya en vivo. Y una vez dicho esto, de aquí al sábado, que es cuando espero les pueda dar ya esta buena noticia y estemos todos ahora sí al filo de poder estar en estas presentaciones, de aquí al sábado les deseo que tengan dulces pesadillas. Y déjenme en los comentarios cuál fue la historia de hoy que más les gustó.